quiero comenzar haciendo una pregunta. ¿Quién me responde cuál es la diferencia entre un médico, un psicólogo y un terapeuta? Desde mi experiencia sería que el médico se enfoca en el cuerpo, en el físico, el terapeuta un poco más en la cuestión espiritual y el psicólogo en la cuestión mental. Claro. ¿Alguien más? Bueno, el médico se dedica a dar medicamentos para los síntomas que aparecen en la persona. El psicólogo trata las emociones a nivel emocional, psíquico, y el terapeuta, dependiendo, porque hay terapeutas de rehabilitación para el cuerpo y hay el terapeuta que viene siendo como el psicólogo también. Se dan cuenta que en cualquiera de los casos estamos atendiendo a un ser dividido. Estamos dividiendo el ser para atenderlo. Un acto de terapia no es otra cosa que un acompañamiento. Por lo tanto, un terapeuta o una terapia en realidad es una caja de herramientas. El terapeuta sin duda es una persona que tiene integrado sí en su cuerpo, no solamente en su mente, sino en todo su ser, todo un conocimiento, una escuela. Por lo tanto, un terapeuta es una caja de herramientas. Sin duda, si lo pensamos como un carpintero, entonces es alguien que puede hacer una silla hermosa o una silla burda, no importa el tipo de silla. Si le funciona a la persona que tiene delante, entonces es la silla donde se va a sentar. Pero esto tiene a la vez una historia. El tipo de terapéutica que hago, a través de relacionar las escuelas de psicología, las escuelas médicas y las escuelas de antropología, se convierte en una terapéutica tridimensional, donde se unen cuerpo, mente y espíritu en unas habilidades triálquicas que va desde lo creativo, lo práctico y lo analítico. Por lo tanto, ya no voy a pensar en que es un ser que camina o es un pensamiento, sino que es un ser íntegro. Y este ser íntegro va a analizar al sujeto desde su conocimiento de filosofía, desde antropología y desde psicología. ¿Por dónde quieren empezar? ¿Por la antropología? No. ¿Por la filosofía? Primero, pensamiento. A mediados del siglo XIX, este señor divide pensamiento de cuerpo, desarticula el sujeto y en ese momento cuerpo y pensamiento no tienen nada que ver. Por lo tanto, sacó la espiritualidad de los estudios humanos. Entonces, ser y pensar no es lo mismo. El idioma inglés lo tiene resuelto con el verbo to be. Nosotros los latinos no lo tenemos. Por lo tanto, siempre estamos en el lugar que nos toca y pensamos donde no es. El verbo to be es ser y estar. Nosotros tenemos el verbo ser y el verbo estar. Eso nos crea un conflicto y es un conflicto de tiempo. Aristóteles habla de un tiempo que va desde pasado, presente y futuro. Sin embargo, no es así. A finales del siglo XX surge este señor, Edgar Morin, y su teoría de sistemas complejos. ¿Y qué dice la teoría de los sistemas complejos? Todo sistema es caótico, abierto y a la vez autoorganizado. Nada más parecido a un ser humano. Y en esa teoría se pueden explicar que el tiempo no existe y que el otro no existe. ¿Qué significa que el tiempo no exista? ¿Quién me ayuda? ¿Qué significa que el tiempo no exista? ¿El tiempo es relativo? Tiempo relativo. Es un invento del ser humano. Nos hicimos un invento para controlar el espacio. Por lo tanto, si tienes en tus manos un sartén ardiente, un minuto te parece que es una vida. Pero si tienes en tus manos un amor ardiente, una vida te puede parecer un minuto. En terapia, el tiempo no existe. Cuando la persona revive un trauma, revive una historia, la siente en su cuerpo como si fuera en ese preciso momento. ¿Por qué? Porque la persona te viene a contar una experiencia. Pero esa experiencia siempre es corporal. Porque ¿dónde la sentimos? En el cuerpo. Por lo tanto, se unen pensar y sentir. Y ese pensar y sentir tiene una relación con el otro. ¿Qué significa que el otro no exista? Entonces no hay cuerpo. Sí, sí hay cuerpo. Que entonces no hay que criticar o algún juicio.
Exactamente. Lo que no me gusta del otro, en realidad, es lo que no tolero en mí. Por lo tanto, uso el otro para proyectar aquello que vivo. La antropología, lo que querían. Tenemos dos autores muy importantes en toda esta historia. El primero, Evan Pritchard. Evan Pritchard estudia a tribus africanas y se da cuenta que las creencias de la persona tienen que ver con la creencia de la sociedad. Por eso es que el indiecito hacía algo, el brujo de la tribu le decía, en 9 lunas te mueres, y en 9 lunas se moría. Pero todo el mundo se preguntaba, ¿por qué? En el año 42, Claude Lévi-Strauss, define la eficacia simbólica y destaca la fuerza de la palabra en relación a las respuestas físicas, y es la primera vez que se habla de la relación entre la experiencia chamánica y el psicoanálisis. Por lo tanto, la palabra te nombra y existe porque eres nombrado. Si no eres nombrado, no existes. En este grupo de personas, ¿quién se llama Juan? ¿No hay ningún Juan? Juan. Por lo tanto, si nombro a Juan, simplemente no existe, porque no hay nadie que se nombre Juan. En la parte psicológica la historia es un poquito más larga. Están todos estos autores que ya ustedes deben conocer a muchos, pero hay dos muy importantes. Uno es Wilhelm Reich. Wilhelm Reich es el último de los grandes psicoanalistas y tiene en su haber el estudio de los rasgos del carácter y cómo se manifiestan en el cuerpo. Básicamente, él diseña una terapia que se llama vegetoterapia y lo que hace es desarrollar cómo las emociones se manifiestan físicamente y cómo hacen bloqueos, verdaderos bloqueos en el cuerpo que provocan enfermedades. El otro importante es este señor, Irving Emanuel. En 1958, este señor publica en una revista de ginecobstetricia un trabajo donde explica que las influencias o los efectos transgeneracionales son aquellos factores, condiciones, exposiciones y ambientes que experimenta una generación y que se relaciona con la salud, crecimiento y desarrollo de la siguiente generación. El chiste es que estudios posteriores demostraron que un trauma que pasa en una generación puede manifestarse hasta 7 generaciones después. Entonces, ya no solamente estamos hablando de una persona, sino estamos hablando de familias y de generaciones enteras. Y estas relaciones que hay entre las emociones, las respuestas sociales y familiares, ¿dónde se va a manifestar? En el cuerpo. Siempre tienen que recordar que la experiencia es corporal. Y esta experiencia corporal puede ser transmitida de generación en generación. Ahora imagínense cuando hay un trauma. Cuando se vive un conflicto familiar, que se vive en soledad, de forma dramática, que no le encuentro solución en el tiempo y en el espacio, ¿qué creen que suceda? Si no lo puedo expresar en el psiquismo, ¿dónde lo voy a expresar? En el cuerpo físico. Por lo tanto, esta expresión en el cuerpo físico no es otra cosa que la enfermedad. Y como terapeuta, ¿qué es lo que hago? Esto, abordaje y gestión de las emociones. Es una metodología con una visión holística integradora orientada primero al bienestar social y luego al individuo. Y estudia las respuestas emocionales que están vinculadas a situaciones conflictuales en la cual se ven afectadas funciones biológicas que producto de estar afectadas se convierten en necesidades biológicas humanas que tienen acompañamiento, situaciones conflictuales emocionales. Entonces las emociones ya no es aquello que yo muestro psíquicamente o que muestro a través de un pensamiento, sino que tienen funciones también adaptativas. Las emociones son parte del proceso adaptativo biológico humano y son dominios de conducta relacionadas con disposiciones corporales. Por lo tanto, ¿dónde siento mis emociones? En mi cuerpo. Si una persona, usted le pregunta, ¿dónde siente ese coraje que está sintiendo? Y no se lo puede decir, no es coraje, está desarrollando un pensamiento. La emoción sine qua non se siente en el cuerpo. Si no se siente en el cuerpo, no es una emoción, es un pensamiento. Y eso tenemos que aprender a diferenciarlo bien, porque cuando siento aquello que siento, estoy manifestando un trauma. Estoy manifestando una situación que se vivió y se reprimió.
Cuando buscamos aquello que fue reprimido y resolvemos la necesidad fisiológica, la enfermedad remite sola. No estoy diciendo que no sea importante la medicina, no estoy diciendo que no sea importante la psicología, estoy diciendo tenemos que ver al ser como un todo, como un sistema complejo. Por favor, si alguien tiene preguntas, si alguien quiere decir algo, se puede estar de acuerdo hasta que no se está de acuerdo, ¿eh? Yo no vengo a dar una clase, yo vengo a un conversatorio. Entonces, pregúntanme, díganme lo que piensan, están de acuerdo, desacuerdo, tengan toda la libertad. Estamos hablando de relación entre cuerpo, emociones y todo lo que nos rodea. Y que puede ser manifestado y trabajado a través de la palabra. Hasta ahora, el concepto de salud que tenemos es el equilibrio entre lo físico, lo psíquico y lo social. Habría que pensarlo diferente. Habría que pensarlo desde ser coherente o incoherente. Por lo tanto, si estoy en incoherencia, no es lo mismo lo que pienso, siento y hago, y por lo tanto, estoy en conflicto. Pero, insisto, este conflicto tiene respuesta corporal. No es que no me alcanzó el dinero o que no llegué a comer temprano. Es un conflicto que la respuesta corporal hace que la persona lo resienta desde cada célula. Por lo tanto, si me enfermo, estoy en incoherencia. Si estoy sano, estoy en coherencia y lo que pienso, siento y hago es lo mismo. Si lo pensamos un momento, casi siempre estamos en incoherencia, ¿verdad? Casi siempre nos prohibimos decir o sentir o expresar lo que sentimos. Esta relación entre emoción, conflicto y enfermedad se va a denominar geografía psicosomática y va a haber una representación simbólica de la región corporal. Por lo tanto, cada uno de los pedacitos de nuestro cuerpo, un dedo, una uña, la cabeza, una oreja, el estómago, la nariz, todo tiene una representación simbólica. Todo es nombrado por la palabra. Existe en el momento que la palabra lo toca, y en el momento que la palabra lo toca, si hay un conflicto y no se resuelve, esa parte del cuerpo reacciona. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Y qué pasa cuando hay esta respuesta? Pues que hay una respuesta a nivel del cerebro. Lo que se llama tríada de la evolución, y es, la persona vive un conflicto que lo vive en el psiquismo, ¿y cómo lo vive? En soledad, de forma dramática, no le encuentra solución en el tiempo y el espacio. Y va a haber una respuesta a nivel de la masa cerebral, va a haber un proceso inflamatorio a nivel de la microglía, y en el homúnculo humano va a repercutir y va a dar un proceso inflamatorio en un órgano o en una parte, o en una víscera. Por lo tanto, va a haber una relación estrecha entre cerebro, órgano y conflicto. Si me dices el conflicto, te digo el órgano. Si me dices el órgano, te digo el conflicto. La gastritis, lo vamos a ver en un ratito. Pregunten todo lo que quieran, ¿eh? Entonces, cada enfermedad se origina en una experiencia traumática inesperada. El estrés emocional impacta en un área específica del cerebro. Se puede ver en un escáner cerebral. Y el órgano responde porque tiene un sentido biológico. Pero este sentido biológico es simbólico. El clásico. La cabeza de la familia, ¿quién es? Papá. ¿Dónde está Dios? Por lo tanto, la cabeza, ¿con quién se relaciona simbólicamente? ¿Los senos con quién se relacionan? Con la mamá. ¿Lo ven? Y ese es el más sencillo. Ahí vamos. El sistema respiratorio. La función del sistema respiratorio es transformar el oxígeno y expulsar dióxido de carbono. Lo primero que hace el niño cuando nace es respirar. Por lo tanto, si lo primero que hace el niño es respirar, los pulmones tienen que ver con la vida, ¿verdad? Por lo tanto, cuando tengo miedo a vivir, tengo problemas respiratorios. El clásico, el asma. Ven un niño y dice, ¿pero por qué el niño tiene asma? No tiene el conflicto. Efectivamente, el conflicto no lo tiene el niño, lo tiene la madre. Casi siempre, o la mamá vive en estados de hacinamiento, hay mucha gente en la familia, o no la quieren en la familia. Y la madre siente miedo de ser expulsada de la familia. Los alvéolos son el primer territorio existencial, por lo tanto tienen que ver con miedo a morir por asfixia o miedo a morir
por no tener un espacio existencial. Puede ser de forma real, pero puede ser de forma simbólica. Sistema digestivo. Y ahora sí te respondo la gastritis. En nuestros países latinos, la familia es muy diferente a los países europeos. Normalmente en los países europeos la familia nuclear es muy chiquita. Pero nosotros los latinos la familia nuclear es muy grande. Todo el que deje entrar en la familia es parte de la familia, por lo tanto es muy grande. Cuando hay conflictos dentro de la familia, aparece la gastritis. Cuando pasan cosas que no me gustan de mi familia y no puedo digerir, aparece la gastritis. Pero tiene una característica. La gastritis aparece en solución de conflicto. Cuando ya pasó el conflicto, cuando se resolvió o simplemente se dejó, 2 o 3 días después aparece la acidez. ¿Por qué solución de conflicto? ¿Qué pasó? No, colitis es otra cosa, lo vamos a ver en un ratito también. La boca. ¿Para qué sirve la boca? Para atrapar el trozo. El trozo de pan. Ya, lo hice con toda la intención. Para atrapar el trozo de pan. ¿Por qué se rieron, Malos pensados, ¿por qué se rieron? Está hecho con toda la intención. ¿Por qué? ¿Para qué sirve la boca? ¿Para qué más? ¿Para qué más? Para besar. ¿O es que la boca no tiene connotaciones sexuales? Por lo tanto, no solo de pan vive el hombre, también vive de amor. También vive de afectos. Y cuando tengo un desengaño amoroso o cuando tengo una bronca chiquitita, no tiene que ser una bronca grande con mi pareja, puede que padezca de aftas. Me duele la boca. O los clásicos virus de las infidelidades, los fogazos. Las amígdalas. ¿Para qué sirven las amígdalas? El niño hace broncas porque no lo pelan, no le hacen caso. 2 o 3 días hace una amigdalitis. Hace anginas. El niño cuando no se siente querido hace anginas. Anginas es el primer anillo de Waldeyer y es el primer sistema de defensa del sistema respiratorio. Por lo tanto, su función es proteger. Si el niño no se siente protegido, hace anginas. Y es normal que en su proceso de crecimiento haga de 6 a 7 periodos de anginas en un año. Es parte de su proceso de desarrollo y crecimiento. Es normal. Negamos la enfermedad no se niega. Es parte del proceso evolutivo. Evolucionamos porque nos enfermamos. Dentro de nuestro proceso evolutivo y en nuestro ADN se guarda información de virus desde hace miles de millones de años. El estómago. Si ya pude atrapar el trozo con la boca, él va a pasar por el esófago y tiene que llegar al estómago. ¿Cuál es la función del estómago? Digerir. Y si no solamente si solamente no se vive de pan, sino que también se vive de amor, entonces quiero amor. Y cuando no logro lo que quiero y sigo buscando amor, puede aparecer una hernia hiatal, que básicamente es que el estómago rebasa el diafragma y sube. ¿Las personas que padecen de hernia hiatal son gordas? No, son flacas. ¿Y cuál es el síntoma de la hernia hiatal? Dolor. ¿Qué pasa cuando abandonan el amor? Duele. Me preguntabas por la colitis. ¿Para qué sirve el colon? ¿Qué es lo que pasa por el colon? No. Los nutrientes se absorben en el intestino delgado. El colon es el intestino grueso, donde sale el desecho. Entonces el colon guarda desecho. ¿Cómo le decimos vulgarmente a ese desecho? Mierda. Es una palabra. Por lo tanto, cuando tengo colitis, estoy guardando esos desechos. ¿Sí? Básicamente, tengo una cantidad de sobrecarga encima que simbólicamente me siento como eso mismo. ¿Por qué me preguntas por la colitis? ¿Qué te habían dicho? ¿Se te inflama el estómago? ¿En qué parte del estómago? El colon tiene 4 partes. Colon ascendente, transverso, descendente, sigmoides y recto.
Si tiene que ver con el colon ascendente, el conflicto tiene que ver con mis ascendentes. Si tiene que ver con el colon transverso, tiene que ver con mis colaterales. Si tiene que ver con el colon descendente, con mi descendencia. Y si tiene que ver con sigmoides y recto, es una bronca territorial. Porque esa es la parte que uso para sentarme. Por lo tanto, cuando tengo problemas en el recto y en el ano, tengo broncas de territorio. Y son broncas que además son vividos en posición femenina. Tanto hombres como mujeres podemos ponernos en posición femenina o en posición masculina. Y son historias que tienen que ver con relaciones psíquicas y a la vez en relaciones hormonales. Un hombre puede ser papá y mamá. Una mujer puede ser mamá y papá. ¿Están de acuerdo conmigo? Por lo tanto, cuando padezco de estreñimiento, hay algo que quiero retener. Y si le dije que las broncas de ano tienen que ver con posición femenina, las mujeres cuando salen de su casa y se van a otra ciudad, ¿pueden ir al baño? ¿Nunca lo habías preguntado? A todas las mujeres le pasa. Pero ahora voy con los hombres. ¿Puedes entrar al baño con tus amigos a orinar, seguir conversando y orinando? ¿Un hombre lo hace? ¿Un hombre conversa con sus amigos mientras orina? Pregúntale a ellos. A ver, los hombres, ¿qué dicen? ¿Sí? ¿Tú vas al baño? No, no te lo creo. Todo el mundo va a su esquinita, se calla la boca y hasta que termina de orinar. Son respuestas biológicas adaptativas. No lo hacemos. El estreñimiento tiene que ver con retener agua y es lo mismo que tener broncas con el amor de mamá. ¿Por qué? ¿Quién es la persona que pone al niño en el piso para que comience a caminar? La madre. Es la que le da un lugar en el mundo por primera vez. El hígado. El hígado es un órgano, pero también es una glándula. Tiene que ver con conflictos de aceptación, conflictos de asimilación. El hígado es como si fuera el granero del cuerpo, porque es la despensa donde guardo todo aquello que necesito. Y se convierte en glucógeno. Todo el mundo le echa la culpa de la diabetes al hígado, en realidad es el páncreas. Pero el hígado tiene que ver mucho con la imagen que tengo de mí y cómo me manifiesto en mi identidad. ¿Nunca han oído a nadie que le dicen, oye, ¿estás hecho un hígado? La glándula que excreta lo que produce el hígado es la vesícula biliar y tiene que ver con los corajes. Por lo tanto, el hígado tiene además que ver con funciones inmunes de resistencia. Y esto es lo que tiene que ver con la diabetes en el caso del hígado. La lengua marca mucho simbólicamente a las enfermedades, pero también marca nuestras partes del cuerpo. La diabetes como enfermedad fue descrita por primera vez en el siglo III a.C. Aristóteles la llama como aguas que rodean una célula o una isla. Es decir, una isla que está entre aguas, se encuentra aislada. La hormona que la controla se llama insulina y se forma en los islotes de la angina del páncreas. No es por gusto. Es una representación simbólica de una función corporal que tiene estructuras corporales muy específicas. El útero, el sistema reproductor. Somos el único mamífero que los senos son abultados en la hembra. Abultados. Los demás homínidos, los más cercanos a nosotros, que son los chimpancés y los gorilas, compartimos el 98.7 de los genes. No se le ven los senos a las mamas, no se le ven a la hembra. En nosotros sí. Sin embargo, a la hembra no se le ven los genitales. ¿Por qué creen entonces que se le ven las mamas? Si no le veo los genitales. Pues para saber si es hembra o no. Pero en el caso de todos los mamíferos, solamente tienen relaciones sexuales en momentos de reproducción. Excepto nosotros y los bonobos, tenemos relaciones sexuales cuando queremos. ¿Por qué? Es una respuesta biológica. ¿Quién manda en la casa? Las mujeres. Son relaciones de control.
El niño dice, yo tengo este, y le dice a la niña, yo tengo este y tú no lo tienes. Y la niña le dice, yo con este tengo de aquel todos los que yo quiera. Por lo tanto, en las sociedades humanas, ¿quién mandan? Las mujeres. Así mismo pasa con los bonobos, no somos los únicos, ¿eh? Bueno, útero bífido. Es muy raro, pero sucede. No lo saben y de pronto le hacen un ultrasonido a la mujer y tiene dos úteros. Tiene que ver con respuestas biológicas de sobrevivencia de la familia, porque hay peligro. Son familias donde han habido historias de violación o historias de vejación muy grandes con las mujeres y en una cuarta, quinta generación aparece un útero bífido. La eyaculación precoz es lo mismo, pero en el hombre. El hombre siente que hay un depredador y desarrolla una eyaculación precoz. Y en el caso del hombre, ¿quién es su depredador? El padre. En nuestras familias latinas, los padres son muy castigadores. Los embarazos extrauterinos, los embarazos ectópicos, tienen que ver con relaciones o hijos fuera del matrimonio. El útero es la casa. En el hombre es la próstata, ¿eh? Pero en el caso de la mujer, el útero es la casa. Cuando hay historias de embarazos ectópicos, hay historia de hijos fuera del matrimonio. Tuve un caso en Cuba de una mujer que tenía 2 embarazos ectópicos ya, y cuando empezamos a encontrar la historia, su padre tenía una familia colateral y nadie lo sabía. La tiroide. La tiroide es el órgano del tiempo. Por lo tanto, necesito parar el tiempo, o necesito que el tiempo pase lentamente, o necesito que el tiempo pase rápidamente. Si es hipertiroidismo, necesito más tiempo, no me alcanza. Si es hipotiroidismo, necesito parar el tiempo para que algo no pase. ¿Hay alguien aquí que padezca de hipotiroidismo? ¿Desde cuándo? Hace como 2 años. ¿Te alcanzaba el tiempo? ¿Te alcanza el tiempo en tu vida? No le alcanza el tiempo. Al hipotiroideo nunca le alcanza el tiempo, necesita pararlo para que le alcance. Si lo buscamos, no lo voy a buscar en ella, pero si lo voy a buscar entre 6 meses y 1 año anterior a que se lo diagnosticaran o que se sintiera síntomas, pasó algo que necesitó pasar el tiempo, que el tiempo se parara. Un hipertiroideo, ¿no? No hay hipertiroideo. La piel. La piel ¿para qué sirve la piel? Vamos a pensarla. Para proteger. ¿Para qué más? Para sentir. ¿Para qué más? Contacto. Por lo tanto, las verrugas esconden pequeños conflictos de suciedad. Mientras más grande la verruga, más grande fue el conflicto, más grande fue la agresión. ¿Saben lo que es la melanina? Lo que da el color a la piel. Por lo tanto, si vivo un conflicto de agresión y suciedad, puedo tener un melanoma. El vitiligo. ¿Qué cosa es el vitiligo? Manchas blancas. ¿Y para qué tengo que blanquear la ropa? ¿Por qué? Porque hay un conflicto de suciedad. El vitiligo esconde un conflicto de suciedad. Los albinos. ¿Qué esconden los albinos? Por supuesto, el conflicto no es de Dios, de la madre. La madre tiene un conflicto donde necesita demostrar que su hijo es bien habido, que no es fuera del matrimonio y que no hay una infidelidad. Los ojos. ¿Para qué sirven los ojos? Para mirar, para observar, ¿para qué más? ¿Quién tiene hijos acá? Si su hijo se porta mal, ¿qué es lo primero que hace usted? Entonces los ojos sirven para controlar, ¿verdad? Por lo tanto, cuando tengo una uveitis, que es una inflamación del huevo del ojo, tengo un conflicto de desprotección porque tengo que proteger mi identidad. Tengo que protegerme de aquello que estoy mirando. Por ejemplo, tengo que contarle lo que me pasa al psicoterapeuta. Las meninges. Las meninges son 3. Son las capas que cubren el cerebro. La primera, de adentro hacia afuera, es la aracnoides. La segunda es la pía madre. Y la tercera es la dura madre, que es el hueso. Si empezamos de afuera hacia adentro, si se llama dura madre, ¿cómo es mi madre? Muy dura.
y entonces puedo tener malformaciones en el hueso, puedo haber tenido un cáncer o puedo tener inflamación del periósteo de la cabeza. Por ejemplo, ahí están los macrocefálicos. La segunda, la pía madre. La madre es como una arpía. O es como la gallina con pollitos. Y es clásico en nuestros países de Latinoamérica, el hombre está casado, tiene 5 hijos, pero todos los días antes de dormir tiene que llamar a la madre. O, pase lo que pase, tiene que ir 2 veces a la semana a comer con la madre. Y la última es la aracnoide. Entonces la madre es como una araña que no quiere dejar a su hijo. Pero el conflicto básico es, tengo que proteger a mi cabeza o lo que ella guarda. Ahí hay problemas de conductas y problemas de intelecto, la demencia. Los músculos. Las funciones de los músculos son llevar, soportar, abrazar, actuar. Fíjense que siempre termina en infinitivo. Por lo tanto, estamos hablando que las funciones de los músculos tienen que ver con los verbos. Y los verbos tienen que ver con acciones, con movimiento. Por lo tanto, tiene que ver con desvalorización. Me desvalorizo en el movimiento según el músculo que esté afectado. Por lo tanto, tiene que ver con resistencia si hay carencia. Hay ganas de moverme, me muevo, no me muevo. Pero no solamente están los músculos, ahí están los tendones, están los ligamentos, están las articulaciones y los huesos. Porque todo tiene que ver con estructura y movimiento. Por lo tanto, tengo que ser potente o no, los tendones o ligamentos, que es para unir y para fortalecer. Por lo tanto, el tendón de Aquiles, ¿para qué sirve? Para mantenerme en pie. Pero, ¿qué significa mantenerte en pie? Para un hombre, ¿qué significa estar? Y te voy a hacer el movimiento. Para un hombre, ¿qué significa estar? Plantado. Firme. Ser hombre. Por lo tanto, cuando me cuestiono desde mi posición, puedo tener problemas en el tendón de Aquiles. El esqueleto. El esqueleto en su totalidad tiene que ver con un derrumbamiento completo. Si me desvalorizo en toda mi estructura, mis huesos se descalcifican. A la vez, cada una de las partes del cuerpo tiene un significado. El pie tiene que ver con la infancia y con la madre. Te encuentras a veces una persona que tiene un problema cervical, que su cervical se deformó y está así, caminan así. ¿Nunca lo han visto? ¿Qué problema tiene esa persona? ¿Es en la cervical? Tiene un conflicto mirando a sus pies. Tiene un conflicto con la imagen materna y que fue en la infancia. El tobillo guarda relación con los conflictos hasta los 3 años, la rodilla, la adolescencia, la cadera con la adultez. Los huesos de la cadera y los huesos sacros, ¿por qué creen que se llaman sacros? Porque tiene que ver con todo lo sagrado. Por lo tanto, ¿cómo se le llama a la taza del baño vulgarmente? Trono. La columna vertebral tiene que ver con la estructura personal. Las vértebras lumbares es la relación con los demás. Las vértebras cervicales me encantan porque tienen que ver con la comunicación entre lo divino, lo sagrado que es la familia y la pareja, la sexualidad. Las dorsales con la familia, el hombro y el húmero tiene que ver con mi relación con los demás y con la libertad. Sobre todo si eres hombre y tienes problema en el hombro derecho, tienes un problema de libertad sexual. ¿Alguien tiene aquí una luxación? ¿Qué edad tienes? ¿Derecha o izquierda? Derecha o izquierda. ¿Sí? Derecho y clavícula izquierda. Híjole. ¿Se te va el hombro hacia adelante o hacia atrás? ¿Se te va el hombro hacia adelante o hacia atrás? Hacia abajo. ¿Se te cae el hombro? No. ¿Y la clavícula se partió en 2? ¿Tus padres viven juntos? ¿Hay algún tío que se fue de la casa y se murió? Esa es la clavícula. ¿Cuántas novias has tenido? 5. ¿Qué dijiste que no te escuché?
¿para qué tienes novia si mejor puedes tener muchas amigas? Libertad sexual. Lo digo clarito. El codo, relacionado con actividad profesional. El antebrazo tiene que ver con los dominios de acción. La muñeca es lo que hago y las manos, gestos muy delicados, pero las manos a la vez tienen que ver con el Padre. Muchas gracias entonces por acompañarnos en esta tarde.